Hoy empezaremos realizando unos paquetitos para hacer peso durante la cocción de las mini tartas. Utilizaremos film de cocina, que cortaremos en cuadrados y rellenaremos con un puñadito de lentejas, con una cantidad adecuada que se ajuste a nuestra mini tarta. Para hacer esto pueden usar arroz también, incluso algunos usan harina directamente. Estos paquetitos, así como están, son reutilizables. Haremos un paquetito por cada molde de mini tarta que tengamos. Como mi molde tiene espacio para 24 mini tartas, hice 24 paquetitos. Para realizar estas mini tartas, vamos a utilizar una masa frola ya reposada en la heladera durante al menos una hora. Es una masa simple como la que ya vimos en el video de la pasta frola. Tomamos una porción de la masa, en una mesada levemente enharinada comenzamos a estirarla. Con esta cantidad de masa pueden llegar a realizar un poco más de 48 mini tartas, aunque puedes utilizar la masa que más prefieras. Recuerden que esta masa tiene polvo de hornear, así que elevará en el horno, con lo cual deberemos estirarla relativamente fina para que no quede demasiado gruesa luego de la cocción. Estiramos de 2 o 3 milímetros de espesor y cortamos con un cortante que sea de diámetro un poco superior al diámetro de nuestro molde. Yo voy a utilizar el molde de mini muffins para realizar las tartitas, pero si tenés moldes individuales de tartitas, podés utilizarlos. Colocamos en el interior del molde y vamos acomodando suavemente con los dedos para que copie bien la forma del molde. Emparejamos bien los bordes. Y colocamos los paquetitos dentro de las tartitas. Hacemos esto para que las tartas no se deformen durante la cocción, ya que al tener polvo de hornear, la masa sí tenderá a deformarse. Como el molde es antiadherente y la masa lleva mantequilla, no fue necesario enmantecar los moldes, pero si tenés un molde que se puede llegar a pegar la masa, te sugiero rociar los moldes con un poco de aceite en aerosol o bien untarlos con un poco de mantequilla fundida para no tener inconvenientes. Llevamos a horno precalentado a 180 grados centígrados durante 10 minutos. Transcurridos esos 10 minutos, sacaremos del horno y retiramos los paquetitos con cuidado. Ojo, no se vayan a quemar. A partir de ahora, las tartas ya no se deformarán. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Volvemos a colocarlas en el horno durante 5 minutos más o hasta que se vean levemente doradas. Así les quedarán cuando estén listas. Ni bien las saquen del horno, déjenlas enfriar y luego podrán rellenarlas. Para rellenar las mini tartas podés utilizar el relleno que más te guste. Yo lo hice simple y esta vez me quedé con 3 opciones: dulce de leche repostero, ganache batida de chocolate y crema chantilly. Pero también puedes utilizar cualquier crema sostenida que tengas, como crema pastelera de vainilla y decorar con frutas, o rellenar con crema de limón y decorar con merengue para una mini tarta lemon pie. Puedes utilizar una mousse de chocolate y decorar con una figura de chocolate. Incluso puedes utilizar una crema de mantequilla. Eso va en el gusto de cada uno de ustedes. Para decorarlos simplemente utilicé algunas nueces y maní con chocolate. Para decorar las que van con crema utilicé frutillas naturales. Si son para consumo inmediato no hace falta utilizar gel abrillantador, pero si van a estar mucho tiempo en heladera les sugiero que pincelen suavemente la fruta con una fina capa de gel, escurran el excedente y luego coloquen las frutillas. Para hacer los pañuelitos utilicé un pianono comprado, esos de tamaño regular, y corté cuadrados de 6 por 6 centímetros.
Como el pionono estaba arrollado con la parte esponjosa hacia afuera y la piel hacia adentro, me conviene utilizar el doblez de manera que la piel quede hacia adentro. De lo contrario, iremos en contra del arrollado y se romperá el pionono. Pincelamos la parte esponjosa con un almíbar y dejamos reposar unos minutos. Damos vuelta a los cuadrados y comenzamos a rellenar. Colocamos el relleno a lo largo de una diagonal, de esta manera, presionando sobre un extremo y haciendo una suerte de forma de shell y llevamos hacia el centro. Y lo mismo para el lado opuesto. Luego unimos las puntas que no tienen relleno hacia arriba y presionamos un poco en el centro. Si ven que no se cierran bien, pueden colocar un poco más de relleno en el centro para que se peguen. Y así seguimos con todos los rellenos. En este caso hice de las 3 variedades, con dulce de leche repostero, con ganache de chocolate y con la crema chantilly. A algunos les gusta ponerle algo de coco rallado en los extremos de los pañuelitos con dulce de leche. Eso es a elección de cada uno. Otros pueden untar el pionono primero con una fina capa de crema chantilly y luego rellenar con dulce de leche. También podría ser una fina capa de mermelada y luego rellenar con crema. Las combinaciones dependen de ustedes, pero el armado básico es este. Si quieren utilizar un pionono casero, recuerden arrollarlo con la piel hacia afuera para que luego les quede el interior esponjoso hacia adentro. De esta manera conservará mejor la humedad del relleno. Y bueno, acá están las masas ya terminadas. Las tartitas son fáciles de hacer y pueden rellenarlas con los que más les guste. Nunca falta alguien fanático de las masas de tarta. Pueden hacerlas en cantidad y guardarlas cocidas en un tupper hermético sin rellenar, frizarlas y luego utilizarlas cuando quieran. Los pañuelitos son fáciles de realizar, quedan bien húmedos y en las reuniones familiares vuelan. Pero siempre tengan en cuenta para qué lado fue arrollado el pionono al momento de realizarlos. Espero les guste y lo intenten en sus casas. En el siguiente video se viene la tercera parte de las masas finas de confitería, donde veremos la masa bomba o pâte à choux para las masas rellenas. No te lo pierdas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.